Buenos días, hermano. Un saludo especial a ti, a la mesa de trabajo, a todo el equipo y a la audiencia. Pues primero permítanos pedirle al Todopoderoso por la salud de su señora madre, que tiene quebrantos de salud. Le deseamos pronta recuperación. Y en segunda instancia, teniendo en cuenta que usted es asesor de la Gobernación del Valle del Cauca para el Hospital Universitario del Valle del Cauca, ¿qué ha pasado con el hospital, con esa ley 550? ¿Se ha recuperado? ¿Qué está pasando en el hospital universitario, que es el más importante del suroccidente colombiano? Porque nos preocupa llegar al hospital y ver la puerta principal allí con carpas y los trabajadores como pidiendo limosna, haciendo zancochos allí al aire libre por la situación laboral. ¿Cómo va el hospital? Bueno, además, un agradecimiento pues por lo de mi mamá, la tengo hospitalizada, por eso no había podido contestarle la llamada, pero en general el tema del hospital ha presentado, pues, como ustedes han visto, una mejora sustancial, a pesar de que obviamente la situación de las personas que han sido despedidas del hospital, pues, es lamentable la parte personal. ¿Le marco ya? Las denuncias que ha hecho el sindicato frente a la reorganización administrativa que se está haciendo, por lo cual se evidenciaron algunas facturas, historias clínicas de archivo muerto, fue lo que ha llamado la atención de todo esto. Pero básicamente yo les puedo decir que todo esto evidencia el desorden administrativo con que ha venido el hospital en vigencias anteriores, y que esta nueva administración, en cabeza de la señora gobernadora Francisca Toro, se puso al frente para precisamente evidenciar esta situación y además tomar los correctivos. Lo que se ha encontrado con la organización que está haciendo el gerente actual, el doctor Inés Torres, que intervino toda la parte de archivo y toda la parte de bodegas, pues obviamente han evidenciado en el archivo muerto situaciones anteriores que ratifican las denuncias que hizo nuestra gobernadora en su momento ante la Fiscalía, la doctora Francisca, para evidenciar que no se estaban radicando la facturación, que había problemas procedimentales en el sistema, en el aplicativo que factura, y además que había situaciones anormales que impedían que esta facturación y la producción del hospital salieran adelante, dejando el menoscabo de los ingresos de la misma entidad. De modo que con todo esto lo que hizo la Junta Directiva en cabeza de la gobernadora fue empezar a dar las directrices para organizar el hospital. Un desorden de tantos años no se puede arreglar en un año. Ustedes recuerdan que la gobernadora el 1 de enero que se posesionó, lo primero que hizo fue asistir al hospital, pero a veces no se entiende porque las situaciones no se pueden arreglar de un momento a otro. Cuando hay desorden es fácil hacer el desorden, pero organizarlo es bien complejo, y esto no es de una vigencia. Recuerde que el hospital estuvo en riesgo alto, iba para liquidación ya. La señora gobernadora hace un esfuerzo para el tema de ley 550. El gobierno nacional no quería que el hospital esté en ley 550 y no liquidar el hospital, y con toda esta parte de ley 550 se ven unos resultados positivos desde el punto de vista de la atención del paciente, la mejora del servicio. Vemos como antes había casi 300 pacientes atendiendo el hospital, hoy hay como más de 620 pacientes, y esto obedece a que el hospital está pasando por una transición positiva hacia una mejora de producción, una mejora de facturación y una mejora en la prestación de servicios de salud, no solamente aquí en la ciudad, sino en el departamento y en el suroccidente colombiano. A las situaciones que afectan, pero a medida que se va ajustando el hospital, se van ajustando las situaciones. Obviamente hemos hablado con las personas del sindicato, le hemos demostrado
qué es lo que está haciendo. Yo personalmente me dirigí con el vicepresidente del sindicato a mirar el archivo que está organizando el gerente y todos esos escombros que hay allá y donde hay historias clínicas que datan desde los años 80 y 90, que están en el archivo muerto, no se dieron ahora en esta administración. Eso viene de administraciones muy anteriores que van acumulando este archivo muerto sin la parte legal, como existe hoy la ley de archivo, y es lo que el gerente precisamente está reorganizando ahora, ajustándose a la ley. Y cada día se van encontrando más cosas que encuentra esta nueva administración y la van organizando. De modo que cuando se habló, por ejemplo, de que las facturas se han encontrado en este montón de cajas, pues obviamente, repito, esa denuncia ya la había hecho la doctora Elia Francisca de la Fiscalía, y la Contraloría también a través de la denuncia hizo su auditoría y dejó también el hallazgo. Pero nos fuimos a revisar un selectivo de estas facturas que están allá en esa bodega y son facturas que ya están pagas. Hicimos un selectivo con el propio vicepresidente del sindicato, las llevamos a cartera, hicimos los cruces y son facturas que ya ha pagado el departamento, que ya han pagado algunas EPS, y ya también se encuentran facturas, por ejemplo, de las EPS liquidadas como Caprecom, que le reconoció en diciembre 48.000 millones al hospital, pero no pidió ni una sola factura física, sino que pidió el medio magnético para ellos, precisamente desde ahí, mirar las inconsistencias que se pueden presentar. Es más fácil coger el medio magnético que irse a la factura física, que puede tener mucha inconsistencia. Entonces, seguirán apareciendo donde todavía no sabemos en el hospital tan grande que es, porque pues manifiestan que hasta en los techos hay facturación vieja, que fue parte del hallazgo, alguna que puede estar ya prescrita como se había establecido, y otra que ya está paga, y a medida que se van encontrando todo esto, se va haciendo el procedimiento con el área de cartera de estar cruzando esta facturación. Esto lo que evidencia es que el hospital va en una situación ascendente, que se ha hecho un trabajo juicioso, que la gestión, y algunas veces dicen, bueno, pero usted repite mucho que es la gestión de la gobernadora, pero es que es obvio, porque si la gobernadora no se hubiera opuesto a la liquidación, hoy no existía el hospital. Y ella se opuso metiendo el hospital en la 550, que fue la fórmula para que el hospital hoy estuviera en esta situación que está, que es una situación de mejora, a pesar de algunas situaciones que obviamente se ven algunas personas afectadas por la crisis con que venía. Recuerden que hubo una época que el hospital tenía 700 u 800 camas y tenía el personal para estas camas. Pero a medida que fue entrando en la ineficiencia, fue reduciendo camas, fue reduciendo su atención, pero quedó el mismo personal, lo que llevó a que la facturación no diera para pagar la nómina. Entonces se quedó un déficit entre los ingresos del hospital y los gastos de personal y los otros gastos que todos conocemos. Entonces esta situación llevó a que el hospital estará en el área ya de liquidarlo. Hoy, después de haber tenido facturaciones de 8.000 millones y hasta de 6.000 millones, tenemos hoy facturación de 18 y de 19.000 millones. Y todavía se está ajustando. El nuevo gerente, el doctor Inés Torres, todavía entra a ajustar el proceso de facturación, sigue manejando y mirando el tema de mejorar la glosa, de mejorar situaciones que presentan con la erradicación, y obviamente vemos cómo el espectro que tiene el sistema de seguridad social a nivel nacional, la doctora Elia Francisca Toro entra con las EPS a presionarlas para que paguen mediante sesiones, situación que ha servido de ejemplo a nivel nacional, porque los otros gobernadores ya quieren hacer lo mismo para aliviar esto. Esto no pasó solamente en el departamento con el hospital universitario,
sino que también lo hizo con las otras entidades de salud que ha ido sacando adelante, como es el caso de Buenaventura, que también es un hospital que han estado reabriendo. De modo, Aldemar, que yo veo que se ve una gestión del departamento importante para que el hospital salga adelante, sin decir que hoy el hospital ya esté dando utilidades, que no debe dar sin utilidades sociales, pero digamos que no está generando todavía el ahorro para pagar el acuerdo a acreedores que está para firma, pero sí se están tomando las medidas para incrementar los ingresos que están generando, que van a generar ese ahorro para que en 10 años se esté pagando los pasivos del hospital y ya sea un hospital que se dedique a la inversión, a la alta complejidad, a una prestación de servicio importante y obviamente atinados con los directivos que tiene el hospital que le están apuntando al manejo efectivo y a la eficiencia que necesita en salud Aldemar. Doctor Giovanni, le habla Fabio Larraondo. Dos inquietudes, también me uno pues a mención de solidaridad con su señora madre y con usted mismo y que superen ese trance. Mi pregunta va sobre esto. La primera, cuando escuche usted el relato sobre esto de la facturación que ha venido pasando en el hospital en temporadas anteriores, uno se pregunta dónde estaba el control interno. Y la otra, usted que estructuró lo que es la recuperación financiera, transcurrido este tiempo, diría usted que han caminado qué porcentaje de la propuesta que se hizo. Muchísimas gracias, Fabio. Un saludo cordial, un abrazo fraternal. Bueno, hay situaciones que la gente tiene que entender. La parte financiera del hospital pues tenía algunas inconsistencias precisamente por el desorden administrativo que venía del hospital, y lo que se hizo fue ordenar todos los libros y sobre todo lo más importante, verificar cuáles eran las deudas reales del hospital, es decir, realmente el hospital que debía, ¿sí? Esto se hizo un trabajo desde que llegó la nueva administración en esta vigencia, y la Junta Directiva de cabeza de la señora gobernadora ordenó que se interviniera toda la parte financiera del hospital para saber realmente cuáles eran los pasivos, cuáles eran la parte de demandas que tenía el hospital, y así poder establecer si el hospital tenía pues salvación o no, o si definitivamente el hospital había que liquidarlo. Se hizo un trabajo importante interviniendo la parte financiera, la parte contable, y efectivamente se vio reflejado cuando en el mes de febrero se determinaron los derechos de voto con los acreedores para el acuerdo. Y la sorpresa de los mismos acreedores fue que cuando vinieron a obtener sus derechos de voto y verificar sus acreencias, coincidían con lo que efectivamente se les está debiendo. Es decir, se hizo una reorganización, y en algunos casos donde había situaciones que habían deudas presuntas de acreedores normales que no tenían soportes, pues esos acreedores no se pudieron presentar ni siquiera porque eran deudas que el hospital no debía pagar. Entonces digamos que ahí hubo como una depuración en esa parte para poder establecer si se trae el 550 o no. Y lo otro, el porcentaje que tú preguntas, Fabio, ¿en qué vamos? Es que cuando se estructura la proyección del 550 y se proyecta la matriz como propuesta, como escenario que podía salir al hospital, se ve inmediatamente que el hospital incluso en 7 años había podido pagar, o en 5, las creencias. Pero por situaciones que se presentan, como incorporaciones del personal, como cosas de esas, pues, y para tener una flexibilidad en los pagos y evitar una liquidación dentro de la ley 550, se hace un escenario donde a los acreedores no se les paga intereses por las deudas
y se hace un escenario de 10 a 12 años, con un año de gracia o que algunos le llaman año muerto. Es decir, que a partir de que se firme el acuerdo de acreedores, el hospital tiene un año para tener ese ahorro que se necesita para poder pagar la creencia en ese tiempo. Incluso puede dar que el hospital, con la situación que está presentando ahora y con la proyección que la nueva administración está manejando el hospital, puede dar de que el hospital podría pagar de pronto en un poco menos tiempo esas deudas. Todo depende del manejo que se le está dando al hospital, que es muy positivo y que se ve cómo incrementa el número de pacientes y cómo se están manejando los indicadores de giro cama, la rotación de los pacientes positivamente. De modo que hoy no podemos decir que el hospital ya salió de la crisis, pero se puede decir que se va en una tendencia financiera positiva y se está haciendo un engranaje sistemático con el área asistencial y con el área financiera para generar ese ahorro que necesitamos. Hay que recordar que sin estar dando un resultado que genere ahorro, el hospital no puede estar en una situación por decir así, fuera de peligro de liquidación. Siempre existe ese riesgo, porque mientras que el hospital no genere ese ahorro, que hoy no lo está generando todavía, pues no podemos decir que salimos. Pero la ventaja y la bondad de la ley 550 es que permite que se haga una división entre los pasivos que estaban antes de entrar en vigencia la ley 550 y la operación corriente o que el hospital hoy está manejando, y que precisamente en la estrategia administrativa se plantea el de fondear el hospital para poder quedar bien con el acuerdo de acreedores y obviamente el seguimiento que hace la Superintendencia Nacional de Salud, Fabio. Pues importantes estas precisiones en materia financiera de cómo se va recuperando el Hospital Universitario del Valle. Doctor Giovanni Ramírez, asesor para las finanzas de la Gobernación y del HV, muchas gracias. Muchas gracias, Aldemar, y muchas gracias a todos los oyentes. Muy amable. Giovanni Ramírez, pues el asesor financiero del Hospital Universitario del Valle del Cauca.